Éxodo describe la maravillosa intervención de Dios a favor de su pueblo escogido al librarlo de la esclavitud y su bondadosa condescendencia al realizar un pacto con ellos. El tema que atraviesa todo el libro como un hilo de oro es el propósito de mostrar que ni la repetida infidelidad del pueblo escogido ni la oposición de la mayor nación de la tierra podrían desbaratar el plan de Dios para su pueblo. Hola mis amigos del canal Esperanza Digital Estudio, bienvenidos una vez más a nuestro recorrido explicativo por la Biblia. Yo soy Alexander Suárez y hoy vamos a analizar el capítulo 24 de Éxodo. Pero antes, no olvides suscribirte a este canal de Esperanza, activar las notificaciones y compartir estos mensajes con otras personas. Los capítulos del 20 hasta el 23 de Éxodo nos presenta la ley de Dios y los derechos del pueblo, la aplicación de estas leyes divinas que Dios había pronunciado audiblemente a todo el pueblo de Israel. Ahora Moisés iba a exponer estas leyes como un pacto para que el pueblo pudiese vivir lo que Dios había establecido, y el pueblo debía hacer un compromiso de fidelidad a Dios. Vamos entonces a abrir nuestras Biblias en el capítulo 24 de Éxodo y vamos a leer a partir del versículo 1. Dijo Dios a Moisés: «Sube ante mí, tú, Aarón, Nadab, Abiud y 70 ancianos de Israel, y os inclinaréis de lejos». Aquí se mencionan a Nadab y Abiud. Ellos eran los dos hijos mayores de Aarón, quienes eran los sucesores naturales de su padre en el sacerdocio. Sin embargo, estos dos hombres no retuvieron este cargo debido a su pecado cometido posteriormente cuando ofrecieron fuego extraño. Esto lo vamos a estudiar con más detalles en el libro de Levítico, capítulo 10. También se menciona a los 70 ancianos. Estos eran por lo general, aunque no necesariamente, hombres de mayor edad. En este caso, el término designa a aquellos de cierta categoría y posición oficial entre sus hermanos, los que eran cabezas de familia. Representaban al pueblo en su conjunto, al paso que Nadab y Abiud representaban al sacerdocio futuro. Estos dirigentes también representaban a las 12 tribus. Todos debían ascender al monte hasta cierto lugar, pero solo Moisés iba a ir hasta la cima. Así los ancianos habían de rendir culto al Señor desde lejos. Por eso el versículo 2 menciona que solo tú, le dijo Dios a Moisés, acércate a mí, que ellos no se acerquen, ni suba el pueblo contigo. Solamente los 70 ancianos, Nadab y Abiud y Aarón, iban a llegar hasta cierto lugar, tenían su límite. Dios siempre coloca límites porque Dios está reeducando al pueblo, Dios está preparando al pueblo para que vivan de acuerdo a los preceptos divinamente establecidos que son el fundamento del gobierno universal de Dios. Algo interesante es que los 70 ancianos son una multiplicación de 7 por 10, aunque son 12 tribus, hay 70 ancianos. Es decir, que la distribución es más bien simbólica, representativa. El número 7 y el número 10 dentro de la profecía bíblica tienen un gran significado que, si Dios nos los permite, vamos a estudiar más adelante. El versículo 3 muestra que Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras que el Señor había presentado y también todas las leyes, y el pueblo respondió a una voz: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Versículo 4. Y Moisés escribió todas las palabras del Señor, se levantó de mañana y edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Aquí vemos que a su regreso al campamento, después de haber recibido estas instrucciones que están registradas en los capítulos 21 hasta el 23, porque Dios habló en el capítulo 20 directamente con el pueblo, Moisés anunció la legislación registrada entonces en estos capítulos.
El Decálogo, como ya acabo de mencionar, fue pronunciado por Dios mismo, pero las leyes fueron presentadas al pueblo a través de Moisés. El Espíritu de verdad que inspiró a los profetas le hizo recordar a Moisés los mandamientos que Dios había dado. Entonces Moisés erigió un altar, pues sin un sacrificio el pacto no tenía ningún tipo de obligación. Ya a partir del versículo 5 se menciona a los jóvenes. Dice, luego mandó a unos jóvenes de los hijos de Israel y estos ofrecieron holocaustos y mataron toros como sacrificio de paz al Señor. ¿Quiénes eran estos jóvenes? Posiblemente los primogénitos de cada familia, jóvenes que servían como sacerdotes hasta que se instituyó el sacerdocio levítico. Probablemente también eran jóvenes que fueron elegidos por su habilidad para manejar a los animales que se resistían a los sacrificios, porque se estaba haciendo un pacto, un compromiso, y allí en ese altar se iban a sacrificar algunos animales. Los holocaustos simbolizan la consagración personal y la entrega del yo. En este caso se menciona el sacrificio de paz, que representa una comunión renovada con Dios y agradecimiento a Él. Sacrificio de paz es un pacto, es una relación de compromiso. Hay compromiso de parte del pueblo de Dios. Dios también se ha comprometido, aunque no estaba obligado a comprometerse, pero Dios es el primero que está comprometido con esta relación de pacto. Dios había hecho promesas y esas promesas claramente son condicionales. Todas las promesas de Dios son condicionales. ¿Por qué? Porque Dios ha establecido normativas y Él quiere que nosotros también tengamos un compromiso con Él. El versículo número 6 menciona que Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Debido a que la sangre simbolizaba la vida de la víctima, era una parte esencial de cada sacrificio y su aspersión sobre el altar era un punto focal del ritual común de los sacrificios. Ahora bien, la mitad de la sangre era adjudicada al pueblo y la otra mitad a Dios, porque es un compromiso entre Dios y el pueblo de Israel. Es un pacto de obediencia. Dios está dando los 10 mandamientos. Recordemos que el pacto siempre ha sido el mismo. En el Edén Dios estableció un pacto, aunque no se utiliza la palabra pacto, Dios hizo un compromiso. Cuando dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, en este caso Cristo. Después con Abraham se hizo un pacto también de compromiso. A través de tu simiente, a través de tus descendientes, serán benditas todas las familias de la tierra. Y ese pacto se confirmó con la circuncisión. Ahora vemos aquí al pueblo de Israel que Dios establece los 10 mandamientos que ya estaban establecidos, solo que Israel, por 400 años de estar esclavos de los egipcios o peregrinos en tierra ajena, ellos habían olvidado muchas cosas y se habían acostumbrado a todo lo que veían a su alrededor. Entonces Dios establece un pacto con Israel, pero los mandamientos de Dios, el fundamento de su gobierno, siempre ha existido, solo que aquí hay una ratificación de compromiso y ese compromiso se sellaba con sangre. Entonces la mitad de la sangre pertenecía al pueblo de Israel y la otra mitad a Dios. Y entonces esta mitad que le pertenecía al pueblo de Israel era asperjada sobre el pueblo, que lo ligaba de la misma manera con su Señor, ¿sí? Entonces una parte se colocaba en el altar y otra parte era asperjada al pueblo de Israel. Vamos a leer el versículo 7. Asimismo Moisés tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que el Señor ha dicho y obedeceremos. Aquí vemos cómo ellos repiten la expresión haremos todo lo que el Señor ha dicho. Es la primera vez que Moisés entonces le expone a ellos lo que está registrado entre el capítulo 21 y el capítulo 23, por supuesto como una explicación del capítulo 20, los 10 mandamientos. Según la narración de las Sagradas Escrituras, este es el primer libro que se escribió.
el primer extracto. Aunque Moisés había escrito el Génesis en el desierto de Madián, esta parte del capítulo 21 y capítulo 23 era considerado entonces como el libro de la ley, el libro del pacto. Y el resto de la ley se basaba en él, y para su aclaración adicional, más tarde Moisés escribiría el libro de Deuteronomio. Después de leer el libro a oídos del pueblo, este otra vez respondió como en el versículo 3, haremos todo lo que el Señor diga, añadiéndole la expresión y obedeceremos. El entusiasmo del momento hizo que el pueblo, con sinceridad y sin duda, estuviera de acuerdo con guardar las leyes de Dios. Ellos fueron espontáneos, ellos fueron sinceros y dijeron, vamos a hacer lo que el Señor diga. De eso no puede caber duda. Ciertamente su espíritu estaba dispuesto, pero como dice Mateo 26:41, citando al Señor Jesús en el huerto del Getsemaní, la carne para ellos era débil, como Pedro y los apóstoles que se quedaron dormidos mientras Jesús oraba. El espíritu está presto, pero la carne es débil. La realización siempre queda rezagada bien por detrás de la promesa. El pueblo evidentemente conocía poco su propio corazón, como nosotros nos conocemos poco a nosotros mismos. Cuando fallamos, nos equivocamos, hemos hecho un compromiso con el Señor. El día de nuestro bautismo hemos decidido pertenecer al pueblo del Señor y obedecer, pero a veces fallamos porque no nos conocemos a nosotros mismos y necesitamos del Señor todos los días. Ellos, en este caso el pueblo de Israel, no habían aprendido a desconfiar de sí mismos, y nosotros debemos aprender a desconfiar de nosotros mismos y depender de Dios. También tenían una débil percepción de los requerimientos espirituales de la ley. Debe recordarse que la ley no tenía en sí misma poder para salvar, sino por el contrario, condenar. La ley no nos salva, nos muestra nuestros errores, y esos errores deben motivarnos a nosotros a acercarnos a Cristo. Lo mismo que era en el tiempo antiguo es hoy. La ley no tiene poder para salvarnos. No, el que nos salva es Cristo, pero la ley muestra nuestra condición. Por eso es el fundamento del gobierno divino. La ley nos dice en qué condición estamos, si estamos bien con lo que Dios ha establecido o estamos mal. Y si estamos mal, necesitamos ayuda. Pero el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. La ley no podía ni puede justificar ni santificar. Convertía a los hombres en pecadores y los dejaba bajo condenación. Cuando no hay conocimiento de la ley de Dios, entonces en la mente nuestra no hay pecado, pero sí hay pecado porque estamos pecando por ignorancia, porque la ley ya está establecida en el gobierno divino, solo que yo la desconozco, pero el desconocimiento de la ley no exime de la culpa. Y esto es importante. La ley no podía reprimir la corrupción ni interna ni externa, ni podía refrenar el pecado. Aquí vemos entonces cómo se proporcionaban mandamientos escritos que en un momento fueron en piedra y también a través de leyes escritas en un libro, pero estas leyes no tenían poder para ser escritas en la tabla del corazón. Y eso solamente lo hace el Espíritu Santo. El nuevo pacto tiene éxito porque se cumple no con nuestra propia pobre fortaleza humana, sino con el poder de la fe en Cristo que mora en nosotros, porque es Cristo el que salva. Versículo 8 dice que entonces Moisés tomó la sangre y roció con ella al pueblo diciendo, aquí está la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes referente a todas estas palabras. Moisés toma parte de la sangre y rocía al pueblo. En realidad, es muy poco probable que Moisés asperjara la sangre sobre cada individuo de esta vasta multitud del pueblo de Israel. Debe haberse asperjado sobre los dirigentes como sus representantes, los ancianos y otros hombres principales de cada tribu, y quizás los padres de familia que estuvieron incluidos en la parte de la ceremonia. Entonces, estos representantes, estos 70 ancianos quizás, o algunos jóvenes, de manera de representar a los primogénitos, fueron asperjados porque era imposible que Moisés se pusiera a esparcir la sangre en cada una de las personas. Ahora, algo interesante con respecto a la sangre, y esto es importante que nosotros lo tomemos en cuenta, es que entre las naciones de la antigüedad, las naciones alrededor, era una costumbre común sellar un pacto con sangre.
A veces la sangre era la de una víctima. Las dos partes solemnemente afirmaban que si violaban el pacto, correrían la suerte de esa víctima. En este caso, si era un animal, el que sea, recordemos que estoy haciendo la referencia al pueblo pagano, entonces si se violaba la condición del pacto, asimismo se le haría al que violara la condición, porque habría una consecuencia por no cumplir el compromiso. Y esto lo podemos ver claramente en el libro de Génesis, cuando Dios le dice a Abraham, mira, pica por la mitad algunos animales, y Dios pasó por en medio de los animales haciendo un compromiso con Abraham. Y Dios le prometió a Abraham que ciertamente su descendencia estarían peregrinos en tierra ajena por 400 años, pero Dios se comprometía a liberarlos y darle toda la tierra de Canaán. Dios siempre ha sido fiel al pacto. Entonces, en estas conmemoraciones paganas, que también se sellaban con sangre, a veces los paganos, a veces estas personas bebían la sangre como un compromiso de que iban a ser fieles. Por supuesto, el pueblo de Israel no iba a beber sangre, sino que Moisés llegó y esparció esas gotas de sangre, y Dios consideró a Israel como su propiedad especial, como su especial tesoro. Serían liberados del pecado, así como nosotros también podemos llegar a ser siervos del Señor, porque hemos sido rociados simbólicamente y hemos aceptado por fe la sangre de Cristo en nuestras vidas, que nos limpia de nuestro pecado. Esa es la razón por la cual Cristo murió en la cruz del Calvario. No para abolir los mandamientos, no para echar por tierra lo que se puede llamar como antiguo pacto. No vino el Señor a establecer un pacto nuevo diferente al antiguo pacto, sino a confirmar lo que lamentablemente Israel no pudo cumplir, no pudo obedecer, a pesar de que dijeron, mira, nosotros haremos y obedeceremos todo lo que el Señor diga. La historia muestra claramente que Israel no cumplió las condiciones del pacto, y Cristo vino a renovar el pacto con su sangre para beneficio de todos nosotros. Todos los que estamos en Cristo somos simiente de Abraham y somos parte del Israel espiritual de Dios. Versículo número 9 dice: luego Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y 70 ancianos del pueblo de Israel subieron y vieron al Dios de Israel. Debajo de sus pies había como un pavimento, como un enlosado, dicen otras versiones, de zafiro. Zafiro es una piedra azul, y esto es importante porque aquí vemos entonces que ellos pueden contemplar, ellos pueden ver el fundamento del trono de Dios, y lo ven como un cielo hermoso, puro, un cielo claro. Y dice el versículo 11, y no extendió su mano contra los principales de los hijos de Israel. Ellos vieron a Dios, comieron y bebieron. El relato dice que vieron a Dios, comieron y bebieron. Después de la ratificación del pacto, Moisés, Aarón, sus hijos y los ancianos obedecieron la orden de subir. El grupo ascendió hasta cierta parte del camino, no hasta la cumbre. Solo Moisés tuvo el privilegio de visitar hasta donde Dios le permitió. Los otros tuvieron que rendir culto desde lejos, como lo mencionamos hace poco. Aquí es claro que Dios no es una fuerza impersonal, sino personal y real. Ellos vieron a Dios, por lo menos lo que Dios le permitió ver. En este caso fue el enlosado de zafiro, semejante al cielo, es decir, claro como el cielo mismo. El zafiro es azul. Nótese que hago mucha referencia al zafiro porque va a ser importante para entender otros textos, especialmente el del profeta Ezequiel, que también ve la gloria de Dios y ve el trono de Dios. Podríamos pensar que este excelso honor y privilegio habría establecido a estos hombres en una perdurable fe en Dios y obediencia a Él por lo que habían contemplado, pero el trágico relato registra que Aarón se rindió a la impulsiva exigencia del pueblo, que pedía un becerro de oro en el capítulo 32 de Éxodo, y que Nadab y Abiú fueron muertos por ofrecer fuego extraño en el libro de Números capítulo 3. Y hoy en día no es muy diferente. Personas que quizá han hecho y han tenido una experiencia
importante con su Señor han sido predicadores, evangelistas, pastores, maestros, que han sido instrumentos de Dios y han visto cómo Dios ha obrado en su vida y en la vida de otras personas, hoy ya no están en los caminos de la fe. No porque hayan sido poco sinceros o hayan sido hipócritas, sino porque en medio de la batalla espiritual se dejaron zarandear por el enemigo, les flaqueó la fe y fallaron y se olvidaron de lo que Dios había hecho por ellos. Pero la buena noticia, mis queridos amigos y hermanos, es que mientras haya vida y el tiempo de gracia no se haya agotado, todavía hay esperanza para nosotros. Todavía hay oportunidad para nuestra vida. No todos cayeron en el terrible pecado de la idolatría. No todos fueron rebeldes a las palabras del Señor. Siempre ha habido un remanente fiel en todo tiempo de la historia. Versículo número 11 dice: y no extendió su mano contra los principales de los hijos de Israel. Ellos vieron a Dios y comieron. Entonces, con respecto a esto, Dios no los hirió con muerte, con pestilencia o con ceguera, aunque su impiedad no les daba razón para pensar que podrían ver a Dios y vivir. En esta ocasión vieron la gloria del Hijo de Dios. En este caso, recuerden que siempre Cristo es el que se presenta. Cristo es el que se presentó a Abraham y se presentó en muchas otras ocasiones a través de la columna de fuego, a través de la columna de nube, a través de la zarza ardiente. Ya leímos que el ángel del Señor estaría delante del pueblo y esto hace referencia a Cristo, así que podemos deducir que lo que ellos vieron fue al Hijo, no vieron al Padre. Una comida ceremonial generalmente seguida a una ofrenda de sacrificio es lo que se puede estar presentando aquí como comieron y bebieron, y de esta participaron los ancianos, llegaron hasta tan cerca de la presencia divina como se les había permitido. Después de esta experiencia, todo el grupo volvió al campamento. Entonces, a partir del versículo 2, nosotros vamos a ver que el Señor habla a Moisés y le dice: sube a mí al monte y espera allí, yo te daré las tablas de piedra de la ley y los mandamientos que he escrito para enseñarles. Dios ya había pronunciado los mandamientos, pero ahora iba a dejar un testimonio escrito. Ya se había hecho un compromiso de pacto, se había hecho el sacrificio, Dios se había revelado, ¿sí?, a través del Hijo. Cuando se mostró ese enlosado de zafiro, ellos vieron entonces a Dios, el Hijo. Y el Señor le dice a Moisés, porque Moisés ha llegado a una distancia diferente a los ancianos, le dice: mira, yo te voy a dar a ti las tablas del testimonio en tablas de piedra. ¿Y qué tipo de piedra, qué tipo de material utilizó Dios para entregarle a Moisés las tablas de los 10 mandamientos que iba a presentar hasta el pueblo? Pues tendría que ser la piedra más cercana que Dios tenía. ¿Y cuál es la piedra que se menciona aquí? La piedra de zafiro. Así que posiblemente los 10 mandamientos originales, los que Dios le entregó a Moisés por primera vez, porque más adelante vemos cómo Moisés los parte, es posible que fueran de piedra de zafiro hermosas con letras doradas. Esto es sorprendente, porque ya empezamos a entender por qué Moisés, al ver la adoración idolátrica del becerro de oro por parte del pueblo que había prometido obedecer a Dios y serle fiel, entonces Moisés, por impulso, por molestia, por decepción, parte los 10 mandamientos, porque se cree que el material que Dios utilizó para escribir los 10 mandamientos fue la piedra de zafiro, que es el fundamento allí del trono que ellos vieron ese enlosado. Entonces dice el versículo número 13 que se levantó Moisés y Josué su ayudante. Aquí se menciona por primera vez a Josué, o bueno, por lo menos se le menciona como su ayudante. Ya habíamos visto a Josué en la batalla contra Amalec. Y Moisés subió al monte y dijo a los ancianos: espérenos aquí hasta que volvamos a ustedes, y aquí Aarón y Hur están con ustedes, el que tenga algún asunto acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte y la nube lo cubrió, la gloria del Señor posó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días. Aquí nuevamente se hace mención a 6 días como una preparación para tener un encuentro personal con el Señor. Al 7º día, él llamó a Moisés dentro de la nube y
y la apariencia de la gloria del Señor en la cumbre del monte era como un fuego consumidor ante los ojos de los hijos de Israel. Entonces Moisés entró en la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches, el mismo tiempo que duró la lluvia del diluvio universal. El número 40 también nos hace referencia a nosotros a algo importante, y esto se va a ver repetido constantemente en la Biblia. El número 40 o los 40 días que duró Moisés es una muestra de preparación para algo importante, porque después de esos 40 días Moisés bajaría con las tablas del testimonio, con los 10 mandamientos que ya el pueblo conocía. No era ignorante, no era la primera vez que ellos iban a escuchar o ver, o bueno, en este caso ver sí, pero no escuchar lo que Dios había establecido. Moisés ya había bajado con el escrito de los capítulos 21 hasta el 23, pero ahora viene con las tablas del testimonio, posiblemente elaboradas en piedra de zafiro, escritas con el dedo de Dios. Y en esos 40 días Dios le iba a dar a Moisés muchas más instrucciones que serían relevantes a partir del capítulo 25, que es la construcción del santuario, pero eso será tema para otro día. Por el momento hemos llegado al final de nuestro estudio, agradeciendo a Dios porque Él dirige nuestra vida, porque Él nos orienta, porque Él nos capacita. Enseñanzas principales de este capítulo es que debemos depender de Dios y desconfiar en nosotros mismos. Hoy podemos hacer una promesa al Señor y mañana fallarle. Pero como dije, a lo largo de este estudio, todavía tenemos oportunidad, todavía hay esperanza para nuestra vida. Dios ha establecido su ley sigue vigente, su ley es importante, su ley forma parte de nuestra relación de pacto con el Señor. Su ley es indispensable para nuestra vida porque la Biblia la llama la ley de la libertad. Y muy repetidas veces, y especialmente en los Salmos, se puede ver cómo en el Salmo 119, el salmista escribe con claridad de que ama la ley y se deleita en ella, porque le proporciona alegría, le proporciona salud, le proporciona gozo, le proporciona paz. Aunque la ley muestra nuestra condición, porque la ley, como dice el apóstol Pablo, es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Entonces nos lleva a Cristo y Cristo nos limpia de nuestro pecado. Entonces la ley funge como un espejo que muestra nuestra condición. Nos sorprendemos, pero la ley también nos dice que la solución está en Cristo Jesús, que nos limpia de todo pecado y de toda maldad con su sangre expiatoria. Y cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, entonces estamos también aceptando las condiciones del pacto, como lo aceptó Israel, pero que lamentablemente en 40 días o en menos de 40 días, mientras duró Moisés en la montaña, ya estaban preparando un becerro de adoración. No caigamos en el mismo error que cometieron nuestros antepasados y aprendamos de los errores de ellos, porque todavía hay esperanza para nosotros. Bien, me despido por ahora. Ha sido un grato placer compartir con ustedes este capítulo. Que Dios les bendiga, que nos fortalezca, y recuerden suscribirse a este canal de esperanza. No puedo leer sus comentarios anteriores porque, como les dije en el video anterior, me encuentro en una conferencia, pero cuando yo llegue de esta conferencia, será una semana que estaré ausente, podré leer todos sus comentarios, podré saludarles, podré también dar respuesta a cada una de las interrogantes que ustedes tienen. Así que no olviden suscribirse a este canal, activar las notificaciones y compartir este mensaje con otras personas. Que Dios te bendiga a lo largo de este día.